Hola, buenas tardes, bienvenidos a este streaming de este canal que no tiene patrocinadores, que no tiene más que espectadores y seguidores a los que les agradecemos muchísimo que estén por aquí. Un jueves más, jueves a las 19 horas. Por cierto, creo que la semana que entra vamos a saltárnoslo. Por primera vez vamos a saltarnos el streaming, pero es que es jueves santo. Y yo no creo que sea tan santo el jueves, pero creo que mucha gente va a estar en otras cosas y hay que dedicarle también tiempo a la familia y esas cosas. Así que bueno, todavía no lo decido, pero lo vamos a pensar. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escuchar este streaming del Rey va Desnudo que le hemos puesto de nombre En Vivo y con Todo, solamente por molestar, pero lo hemos logrado además con bastante eficacia. Tengo gente que, ya vieron qué maravilla de camiseta me traje, ¿no? Pero estoy encantado con mi camiseta nueva, con el señor Charles Darwin aquí acompañándonos en esta noche donde vamos a hablar. Todavía no sé ni siquiera de qué. Tiene una semana peor que la semana anterior, entonces tengo aún menos preparado este streaming que el anterior, lo cual permite que se improvise y al improvisar se demuestra que nos vamos inventando todo conforme sobre la marcha. Mucho éxito ha tenido, por cierto, el video de Osho. Pero hubo un comentario que a mí me encantó. Dice, has hecho un gran resumen del documental de Netflix. Dije, pues muchas gracias, pero mira, prácticamente el guión completo del video de Osho, pues de una entrada de blog que hice en El Retorno de los Charlatanes en 2007. Y el documental de Netflix es de 2017. A ver si Netflix no me fusiló a mí la entrada del blog, ¿no? Hay gente que dice que no me acuerdo cómo se llama, la serie esta de películas de niños que pelean por la vida, que se la fusilaron de un cuento mío que se llamaba La Pequeña Guerra. Obviamente no lo creo yo, sino ya los habría demandado. Pero, eh, pero, pero no tuvo nada que ver la serie de Netflix con lo que hice de Osho. Lo que pasa es que hay cosas que tengo que hacer con el tiempo, pero no tengo tiempo para hacerlo todo. Bueno, por supuesto queremos invitarlos a que vayan a Twitter, donde es donde generalmente yo me peleo con gente, donde generalmente anuncio los vídeos, donde difundo cosas de ciencia que están ocurriendo, donde difundo muchísima música de la poquita que hay aquí. La semana pasada ya tuvimos otra bronca espeluznante. Vamos a revisar ahora en el medio tiempo, en el corte que hacemos a la hora, vamos a revisar si ya nos quitaron el castigo, porque tanto Rom Jacks como O'Reilly y los Paddy Hats me hicieron reclamaciones de copyright. No me hizo reclamación de copyright, por cierto, Flogging Molly. Supongo que o porque no se enteraron o porque el vídeo no es de ellos o porque realmente se sienten muy mal de no haber venido el año pasado, que yo los quería ver en vivo y a, yo quería ver a Flogging Molly en vivo, por supuesto, era una de las cosas, es una de las pocas cosas por las que yo voy a ese festival de punk, porque en general todo el punk no me gusta, aunque sea lo más cercano a mí, a mi generación. Bueno, por supuesto, como siempre, les agradezco sus apoyos, recomendándonos, suscribiéndose, dándole me gusta a los vídeos que les gusten, no dándoles no me gusta a los que no les gusten, no sean mal, también da igual. Luego tiene sus ventajas, por ejemplo, el de Iker Jiménez es el que más no me gustas tiene de toda mi historia. Y es porque mandó a toda su gente, mandó a todos sus seguidores a que le ponen no me gusta. Entonces, ven y luego ellos mismos comentan, a ver, ¿por qué tiene tantos no me gusta? Porque el Iker los mandó a ustedes a darle, chiquillos, está bien. Pero gracias a quienes nos apoyan y gracias también a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, en PayPal y en GoFundMe. En Patreon, como lo saben, es una aportación mensual. En PayPal y en GoFundMe son una aportación de una sola vez. He recibido algunas aportaciones, no tengo a la mano todos los nombres, pero muchísimas gracias a quienes colaboran para que este canal siga, así como quienes compran las camisetas que tenemos a la venta y que están aquí abajo abajo del video, después de la descripción, hay una banda donde aparecen, a menos que ustedes hayan decidido no ver, estén pagando YouTube para no ver anuncios, pues aparecen estas camisetas, estas tres, y luego el último diseño que se habían pedido. Probablemente vamos a tener mejores diseños muy pronto,
porque está ayudándonos alguien que sabe de esto. Yo no sé nada de mercadotecnia, yo no sé absolutamente nada de una serie de cosas, pero la gente afortunadamente le gusta ayudarnos y ayudar al canal, y se agradece en todo lo que vale, por supuesto. ¿Qué quería comentar? Quería comentar varias cosas, pero vamos a empezar por el chat anterior, que hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención. De veras, me preguntan sobre gente que no conozco. Nayib Bukele, no me he metido a estudiar a Nayib Bukele, lo siento, hay 140 y tantos países en el mundo y yo no puedo estar al tanto de todos hasta que no consiga por lo menos vivir de esto. No sé, no, se hace locuras o no hace locuras, muchos hacen locuras y espero que le vaya bien, por supuesto, a todos los salvadoreños que han sufrido lo indecible. No olvidemos que El Salvador fue teatro de la Guerra Fría, en una de los enfrentamientos más aterradores y brutales, donde la barbarie de ambos bandos aniquiló al país de una manera terrible, especialmente desde el asesinato del Monseñor Romero, y lo que se vivió en Salvador fue de lo peor que se vivió en toda la Guerra Fría en América Latina, y por lo tanto, pues no, porque a lo mejor que ser lo mejor a los salvadoreños. He tenido amigos salvadoreños. Michael Rondón me pregunta sobre una propuesta económica de una persona de la que conozco muy poco, y propuesta económica de la que no sé absolutamente nada. Entonces, es muy difícil comentar sobre eso. Disculpen ustedes si me salto muchos de estos ejemplos. Euclides Flores, ¿por qué siempre se enojan los trumpistas? ¿Por qué siempre saca a Trump como mal ejemplo cuando la izquierda tiene tantos malos ejemplos? Ahora dime uno. No creo que la izquierda tenga tan malos ejemplos en este momento. La gran mayoría de los países gobernados por la izquierda están en situación admirable. Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, España, Portugal. No veo yo que, uy, qué desastre tan horroroso estamos teniendo. Es el populismo de derecha el que está haciendo mayores estragos. Sí, Maduro dice que es de izquierda, bueno, ustedes la quieren creer, yo me niego. Y es el que está cometiendo atropellos de los más terribles del mundo, pero no nos afecta a los demás. El problema de Trump y el problema del gobierno de Estados Unidos, que siempre nos va a afectar a todos, es el imperio. Y el que digan 1.000.000 de veces que el imperio ya terminó, pues les suena bonito, ¿no? Esto lo hacían desde Stalin. Stalin en 1928 decretó que era el tercer periodo, el periodo donde ya el imperio, todo el capitalismo se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y Estados Unidos, por supuesto, iba a dejar de tener poder alguno. Y en 1928 jugó Stalin y todos los partidos comunistas jugaron ese juego, jugaron el juego de esto ya se terminó, es el fin de la historia, como dijo después Francis Fukuyama, que también se equivocó. Entonces, no ha pasado eso, al contrario, después Estados Unidos se fortaleció entre otras cosas gracias al apoyo que le dio a Stalin. Yo todavía, hoy todavía tenía alguien en Twitter que decía, Stalin le ganó la guerra a los nazis. Bueno, sí, pero con la ayuda, los tanques, los aviones, el dinero, los víveres, etcétera, que le dio el programa Lend-Lease, préstamo y alquiler, de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, que sostuvieron el esfuerzo heroico de guerra de la Unión Soviética, sin duda alguna, del pueblo soviético, de lo que era la Unión Soviética, pero que no lo hicieron solos como quieren. Así como los Estados Unidos tienen su mito de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los estadounidenses, que tomaron las playas de Normandía, olvidándose que una de las playas la tomaron los canadienses, por ejemplo, y Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Pues en Rusia existe el mito de que Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial mientras fumaba una pipa, y no es cierto. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, la ganaron los esfuerzos compartidos de los aliados, enfrentados en sus propios proyectos geoestratégicos, por supuesto, porque todos miraban al futuro, sobre todo cuando se dieron cuenta de que Hitler iba a ser derrotado. La primera anuncio de la posible derrota de Hitler, por supuesto, es la batalla de Inglaterra. Cuando fracasa en la batalla de Inglaterra, fracasa la idea de la invasión de Inglaterra, Hitler decide romper el pacto que tenía de buenos hermanitos, buenos amiguitos, se habían repartido Polonia como los buenos hermanitos,
la manzana la corta uno y el otro es el que reparte. Entonces cortaron Polonia y se la repartieron. Y eso a todo el mundo le pareció muy bien, sobre todo a Stalin, porque así Hitler no lo atacaba. Pero finalmente, en 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética y para resistir, la Unión Soviética tuvo que hacer algunas cosas aterradoras como la política de tierra quemada, búsquenlo en los libros de historia, y por supuesto recibir toda la ayuda necesaria de los aliados. Ese programa Lend-Lease que mantuvo los tanques, que mandó aviones, que mandó comida, que mandó petróleo, que fue la línea vital, la sangre vital de la Unión Soviética para su esfuerzo, no, insisto, heroico en contra de la invasión nazi, y posteriormente, pues entre todos ganaron la guerra. Lo que pasa es que llegó un día antes el ejército rojo a Berlín de lo que llegaron los ejércitos británico y estadounidense, y canadiense y australiano, y la resistencia francesa, y la resistencia española, y la resistencia de todos lados. Pero no lo ganaron. Entonces, tienen estas ideas. Entonces, Trump, y regreso, después de este recorrido histórico, Trump era el representante del imperio, de lo peor del imperio, porque es un millonario, de los millonarios que no trabajaron para tener dinero además, los millonarios que nacieron con todo puesto, que gracias a sus relaciones con esos millonarios le han perdonado atrocidades brutales y que ha cometido barbaridades tan increíbles como hacer quebrar un casino. Es decir, un casino es un lugar que tú lo pones y entra dinero. Y él logró quebrar, no me acuerdo si 3 casinos. Porque el tipo es un racista, porque el tipo es una mierda de persona, lo siento decirlo así, porque el tipo es un sexista, porque es un acosador, un agresor sexual, porque el tipo es un mentiroso patológico. No hay un ejemplo parecido relevante en la izquierda, fuera de Maduro, pero Maduro es irrelevante, por desgracia. Es irrelevante para todos menos para los pobres venezolanos. Entonces, claro que voy a usar el ejemplo de Trump porque nos ha afectado enormemente. Y nos ha afectado enormemente y afortunadamente el no tenerlo también se siente. También se siente la ausencia de Trump cuando de pronto, por ejemplo, se recupera a Estados Unidos para el Tratado de París. Así que, y además me cae muy mal. Creo que es un ejemplo perfecto de una persona que es despreciable de los pies a la cabeza. Miren, hay un libertariano, yo tengo amigos libertarianos también, o gente libertarianos a los que encuentro que tienen cosas muy positivas, que es Penn Jillette. Penn Jillette es la mitad del dueto de magos Penn and Teller, de los mejores magos del mundo. Compartimos amistad además con James Randi, ellos y yo. Y Penn Jillette alguna vez estuvo en el programa de Donald Trump, que era El Aprendiz, donde se supone que jugaban a que iban a poner un negocio y Donald Trump valoraba si estaban poniendo bien el negocio o los despedía, y los despedía con grandes aspavientos. You're fired. Y bueno, Penn Jillette participó en este programa y cuando lo entrevistaron en 2017, ya con Donald Trump como presidente, dijo él que el problema para él es que Donald Trump era un sujeto totalmente amoral. Totalmente amoral. Ni siquiera se puede decir eso, es muy difícil decir eso de otras personas. Y una frase que se me ha quedado siempre de Penn Jillette en este sentido es: todo lo malo que te imagines que puede ser Donald Trump es peor. Todo lo aterradormente malo que puedas imaginarte es peor. Y es una persona que no tiene es un nivel de sociopatía, de psicopatía, de que la única persona importante es él, ni siquiera sus hijos. Que su ego lo domina absolutamente todo. Lo único medianamente parecido es López Obrador, ¿no? Pero totalmente de regional, ¿no? No llega a los niveles de Trump. Así que voy a seguirlo usando como ejemplo porque es un ejemplo de lo que no queremos tener en los gobiernos. Y es una advertencia porque los populismos de derecha siguen tratando de apoderarse de distintos espacios. En España, en este momento, en Madrid, se está jugando la idea de que el Partido Popular tenga que cogobernar con la ultraderecha populista del mismo señor que asesoró a Donald Trump, Steve Bannon, que está asesorando a Vox, el partido de la ultraderecha populista española. Así que voy a seguir hablando de Trump, y al que no le guste, pues, bueno,
Mira, me habían preguntado otra cosa que era muy interesante. Bueno, sí, Euclides también me vuelve a preguntar. No me gusta mucho, yo agradezco muchísimo todo, pero me gustaría que participara más gente, porque de pronto son 4 o 5 personas las únicas que están participando en el diálogo y me gustaría que participaran más, simple y sencillamente. No estoy tratando de reprimir a quienes participan mucho, ni mucho menos, pero me dice Euclides Flores, ¿la marihuana como uso medicinal cae en lo que usted llamó la patraña de las plantas medicinales? Sí, y tengo un video completo que voy a poner en la descripción sobre por qué el cannabis no es una medicina. Ninguna planta es una medicina. Alguno de sus principios activos probablemente tenga propiedades medicinales, habría que demostrarlo en laboratorio. Pero toda la planta es medicina, es un embuste, por supuesto no es cierto. Hay más de 300 compuestos activos en las plantas de cannabis. Lo que pasa es que se usa el es medicinal como un pretexto de muchas personas que lo que quieren es fumar y divertirse. Y yo defiendo que tengan todo el derecho del mundo a divertirse drogándose. Personalmente soy enemigo de las drogas, personalmente enterré a muchos amigos víctimas de las drogas y del alcohol, personalmente detesto la adicción a las drogas y detesto que alguien juegue con lo más delicado que tiene, que es su personalidad y que es la interrelación electroquímica entre los distintos componentes de su cerebro. Vamos a echarle una sustancia porque se siente bien y no sabes qué va a hacer a la larga. Y a la corta, en muchos casos, por desgracia. Y entonces, aunque defiendo el consumo lúdico de las drogas, no acepto que se utilice como pretexto es que es medicina. No lo es. No lo es. Si un compuesto determinado del cannabis tiene propiedades medicinales, ese compuesto se aísla, se dosifica correctamente, que ese es el otro punto, el problema de siempre de la herbolaria. La herbolaria dosifica un puñado y te haces una infusión y no sabes de qué cosecha es, de qué nutrientes tuvo esa planta en particular, ese puñado en particular, y puede tener dosis altamente variables de principios activos que pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, porque todos tienen efectos secundarios. Si no tienen efectos secundarios es que no tienen efecto alguno. Entonces, no acepto el pretexto. Es medicina. No es medicina. ¿Es que me siento mejor? Sí, ya lo sé. Esa es la esencia misma de las drogas. Te sientes mejor, pero no es justificable. No es justificable en modo alguno el pretexto. Yo me acuerdo cuando estuve en Canadá hace 4 años y en los billares había médicos que te recetaban marihuana, te recetaban cannabis, ¿no? Te lo comprabas, entonces podías ir a la farmacia con la receta que te dieron en el billar, un médico que lo único que hace es ahí llenarse de dinero repartiendo recetas a $40 canadienses, creo que eran 40, $50 canadienses la receta. Y vas y compras tu cannabis, y es porque estás muy enfermo. No, porque por eso no se está usando en los hospitales, por eso no se está usando en las clínicas, por eso no está en la farmacopea. Porque es un argumento para justificar el gusto de ponerse alto y cada vez más alto con ello. Entonces, sí, creo que es una patraña y creo que además hace mucho daño a la idea de que la gente tiene la libertad necesaria para consumir las drogas que le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a otras personas. Es decir, del mismo modo como puedes beber y no puedes conducir automóviles habiendo bebido, del mismo modo debe controlarse quién, cómo y consume drogas, pero creo que olvidarse del tema de que es un asunto de libertad y entrar en el tema de que es medicina me parece un pretexto de lo más pobre del mundo, de verdad. No sé, es inaceptable como argumento, lo siento. Me preguntan, ¿crees que la nacionalización de recursos naturales en Bolivia fue un acierto de Evo? No lo sé. Pero es que muchas veces creemos que la nacionalización de los recursos es como una especie de toque mágico, ¿no? Los nacionalizamos y ya. Y el problema es que cuando tú nacionalizas un recurso natural, una industria, un sector de la economía, tienes que gestionarlo.
Tienes que gestionarlo por lo menos con tanta eficacia como la gestionaban la industria privada. Tienes que hacerlo productivo, tienes que hacer que genere empleos, tienes que vender sus productos. Y para eso, en ciertos espacios, el Estado no puede funcionar. Lo hemos visto, lo hemos comentado, el Estado no tiene la capacidad de abordar toda la economía. Debe abordar, por supuesto, ciertas áreas de la economía que son estratégicas, que son fundamentales, pero no puede abordarlo absolutamente todo. Hizo bien o mal Evo, depende cómo están. Hasta donde yo sé, por ejemplo, la idea de la explotación del litio está parada. Y todo eso que el litio era el nuevo petróleo y demás, pues resultó un cuento y no hay producción de litio en Bolivia, así que por allí creo que nada. Mira, mi problema máximo, y de allí no voy a salir yo nunca con Evo, es que el hacerse un palacio tan espectacular como se hizo, al mismo tiempo que legalizaba, legislaba y normalizaba el trabajo infantil, es despreciable, miserable, repugnante e inaceptable. Me da igual todas las demás tonterías que dijo tonterías hasta cansarse, los pollos con hormonas que te causaban la homosexualidad, que todo se cura con coca, sí, como no, todo se cura con té de coca, lo que quieras. Los niños que están trabajando en las minas en Bolivia, legalmente explotados, habiéndoseles arrancado el derecho fundamental establecido en la Carta de Derechos Humanos de los Niños, la Carta de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Un niño tiene derecho a la protección, a la escuela y al juego, y cambiarles eso por el derecho a bajar a una mina. Y que el pretexto sea es que a mí me pasó, ay, qué bueno, Evo, como a ti te pasó, le tiene que pasar a todos los niños bolivianos, y no puedes hacer ningún esfuerzo económico para impedirlo. Lula abordó el tema del trabajo infantil de otra manera, muy peculiar. Les preguntaba a las familias cuánto te genera el trabajo de este niño. Los niños van a trabajar porque las familias lo necesitan, no es un hobby. Entonces, ¿cuánto te deja este niño? Mira, la familia decía, bueno, me deja tantos. Creo que ahora los brasileños viven en reales, no sé cuál sea la moneda brasileña, me van a perdonar. Y le decía, perfecto, yo te los voy a pagar, pero el niño va a la escuela. Ese fue un programa educativo de Lula. Entre eso, el programa de Evo, y no voy a poder con Evo nunca, por eso. Porque tú te puedes meter con lo que quieras, pero cuando te metes con los niños, tenemos un problema. Estaba yo tratando de llegar a algo, pero bueno, como no lo encuentro, quiero entrar directamente aquí a esto. Porque alguien me preguntó sobre las horrorosas, tremendas, gravísimas, brutales características de la Agenda 2030. En el mundo de las conspiranoias últimamente, como las conspiranoias viejas ya huelen como un poco rancias, Bilderberg es rancio. Entonces se ha inventado el gran reseteo, que no es una conspiración ni de lejos, y la Agenda 2030. Y hay gente que yo he leído tantas barbaridades sobre la Agenda 2030 que vamos a darle una repasadita a esto. Les pongo esto así en grande para que se vea qué es la Agenda 2030, que trata de controlar a nuestro planeta y que es el peor enemigo de la libertad, de la economía, de la bondad y la felicidad de todos los pueblos. Se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que suena mucho menos ominoso, por supuesto, que la Agenda 2030. Y la acordaron todos los países de las Naciones Unidas en 2015, después de muchísimos años de conversaciones, de pláticas y de negociaciones, como pasa con todas las burocracias, como ocurre con todas las absurdas burocracias que creamos porque de otra forma no nos podemos entender y organizar. Y después de muchísimos años se consiguió el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible me dicen a mí que tienen aterrorizada a la gente, que es una cosa espantosa. Vamos a ver qué son.
Mira, vamos a ir de uno en uno. Mira, esto es lo horroroso, los objetivos terribles del desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza. Claro que hay mucha gente escandalizada. ¿A quién se le ocurre una ofensa tal a los derechos elementales del liberalismo que poner fin a la pobreza? Acabar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. Claro que hay gente que está furiosa. Esto seguramente lo inventaron los comunistas, los peores, los socialistas, los más malvados del universo. ¿Cómo se les ocurre combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria? El objetivo 3 es que todo el mundo tenga derecho a la salud. Bueno, esto es, ¿cómo se les puede ocurrir? La gente tiene derecho a enfermarse, sobre todo si es pobre y no puede pagarse a los médicos. La gente debe poder enfermarse. Y eso de tratar de que la gente cuando se enferma tenga atención a la salud, a veces no pudiéndola pagar, pues hombre, es terrible. El objetivo 4 es que la gente tenga educación. El 5 es igualdad de género y empoderamiento de la mujer. El sexto es agua y saneamiento, porque hay grandes sociedades en este mundo con niños que probablemente tienen las respuestas para tienen respuestas para los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sociales y humanos, y que están viviendo en un lugar donde no tienen educación, donde tienen hambre, donde no tienen agua, donde probablemente sea una chica y esa chica que puede resolver todas esas cosas, pero no va a poderlo hacer porque las mujeres son seres de segunda por allá. Bueno, obviamente, fíjense ustedes cómo la gente está escandalizadísima por la Agenda 2030 y hay que tener mucho cuidado, y hay que tenerle mucho miedo a los objetivos del 2030, porque imagínate qué cosa pueden hacer. Hay más cosas horribles que pueden hacer. Proponen también que se resuelva el tema de la energía, promover el crecimiento económico, crear infraestructura en donde no la hay, tú sabes, carreteras y puentes y tendidos de luz eléctrica y tubería de agua. Crear infraestructura, porque claro, las personas que protestan por la Agenda 2030 pues son personas que seguramente viven en un entorno urbano donde tienen todos los servicios, toda la infraestructura y un salario decente, y no quieren, por supuesto, que otras personas disfruten lo que ellos están disfrutando. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Esto ya es, bueno, por supuesto que los liberales, los libertarianos, la derecha, los ricos están furiosos. ¿Cómo vas a poder reducir las desigualdades? Ojo, muy importante, no se está diciendo acabar con la desigualdad para que todos seamos exactamente iguales, porque es el argumento estúpido pero incesante que utilizan los liberales o los libertarianos o la derecha económica para decir, claro, pero ustedes quieren que todos seamos iguales y que todos tengamos el mismo cepillo de dientes. No, mira, no se trata de eso. Se trata de una igualdad razonable. Se trata de una igualdad en ciertos términos que ya he explicado aquí en varias ocasiones, que he explicado en mis vídeos. Se trata de que no haya una desigualdad lacerante, brutal, que la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene sea tal que el que menos tiene no tenga que humillarse ni tenga que vivir indignamente. Reducir la desigualdad es ampliar las oportunidades para más personas que pueden hacer más cosas por todos nosotros. Vamos, hasta egoístamente desde el punto de vista capitalista es un buen negocio, mejor talento, más talento para hacer mejor las cosas. Pues eso les parece también aterrador. Decíamos entonces, continuamos. ¿Qué más quieren? Bueno, hacer un análisis de las ciudades y lograr una producción y un consumo sostenibles, es decir, el no agotar recursos para dejar desprotegidas a las generaciones posteriores. La sostenibilidad es una cosa muy distinta que el decrecimiento. Los decrecentistas dicen, mira, ya no alcanzan los recursos, los occidentales en las ciudades grandes y los que tenemos un buen sueldo y coche e internet, pues ya disfrutamos los recursos, pero la gente de los países pobres pues ya no va a poder, va a tener que aguantarse viviendo en el siglo XVI toda la vida. A algunos eso nos parece una injusticia aterradora y creemos que se puede organizar la producción y el consumo de modo que todo el mundo pueda tener derecho a lo mismo que tiene cualquiera de los que me están viendo en este momento. Y este es el escándalo. Y finalmente, bueno, ya para acabar con todo, además
que el cambio climático, abordar el cambio climático, proteger los océanos, proteger los bosques, detener la desertificación, incrementar la diversidad biológica, evitar que se reduzca la diversidad biológica, que haya paz y justicia y hacer alianzas entre seres humanos y países. Estos 17 objetivos son la malvada, la aterradora, la horrible Agenda 2030 que ha acordado nada más y nada menos que la terriblemente malévola Organización de las Naciones Unidas. Y esa es la Agenda 2030, la que le tiene tanto miedo a tanta gente. Mira, si esto te parece mala idea, algo de miserable tienes. ¿Qué tiene? No se está proponiendo quitarle nada a nadie. No se está proponiendo perjudicar a nadie, se está proponiendo disminuir el sufrimiento, la infelicidad, el miedo, la indignidad, la humillación de grandes números de seres humanos en este mundo. ¿Cómo puede alguien asumir que esto es un plan malévolo? A mí me alucina de manera absoluta lo que yo he llegado a leer sobre la Agenda 2030. Entonces, pues allí tiene usted. Esa es la realidad de la Agenda 2030. Bueno, algo que me hicieron ver la semana pasada, y es que salto de un tema a otro, pues obviamente por los chats y por lo que me dicen en el correo electrónico. Estoy tratando de reunir cosas temáticamente, pero no es tan fácil porque estoy lidiando con 3 herramientas, con el chat, con el correo electrónico y con el chat de hoy. Este es el de la semana pasada, este es esta semana. Y resulta muy difícil. Entonces, yo acepto ideas, pero sí me gustaría que tuviera más unidad temática y más claridad, porque estoy hablando sobre un tema, luego salimos por otro porque el chat dice otra cosa, pero luego regresamos al anterior porque otra pregunta viene lo mismo y no tengo tiempo, obviamente, de estarla seleccionando y de estar moderando al mismo tiempo que trato de hablar, de ser coherente y de responder a sus preguntas. Pero, dicho esto, hay una cosa a la que le quiero dedicar un buen rato, y ya que me preguntaron sobre la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente de gobierno y que me han preguntado sobre Podemos en varias ocasiones, que me han preguntado sobre lo que está pasando con Errejón. A mí me da un poco de risa y voy a contar por qué. Me salté un super chat de Sasha, bueno, lo siento mucho Sasha, muchísimas gracias Sasha por siempre aportar algo todas las semanas, se le agradece muchísimo. Me preguntan mucho sobre Podemos y el problema es este. El problema es que yo a Podemos lo conozco antes que fuera Podemos. Es decir, conozco al grupo de Iglesias desde que eran, primero que nada, un grupo de alumnos que se llamaba Contrapoder, pero que eran los alumnos que movía Iglesias. Si ustedes buscan, por ejemplo, la vez que le hicieron un scratch a Rosa Díez, a la que no le tengo yo ningún cariño, pero que tiene derecho a hablar, cuando le hicieron un scratch en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, los alumnos le iban a preguntar a Iglesias, pero Iglesias estaba atrás, él no participaba, él solamente movía los hilos, lleva una camiseta roja a cuadros rojos y negros, trae su jersey en la mano y se echa para atrás, pero vienen y le preguntan a él da indicaciones y se hace a un lado, porque esto es un asunto de los alumnos. ¿Sabes? Esos profesores que manipulan a los alumnos divinamente, pero entonces parece que es un acto de los alumnos, que todo ha sido coreografiado al dedillo por el profesor que está al frente, y en este caso era Pablo Iglesias. Yo lo conozco desde entonces. Luego ellos tenían su propia organización, que era la Promotora. Luego hicieron su empresa con Mano Izquierda. Con Mano Izquierda hizo el programa de La Tuerca. La promoción que hizo Pablo Iglesias de sí mismo, hablando en los canales de ultraderecha, era enormemente claro su trabajo. Y quienes estamos un poco al tanto de la política en España, pues nos dábamos cuenta de que estaba ese personaje allí que estaba planeando algo. Cuando se tratan de apropiar del movimiento, extrañísimo, el movimiento además nada espontáneo, del 15M, se hace evidente que lo que están haciendo es algo que Pablo Iglesias dijo muchas veces. La lógica es esta, mira, la gente no va a votar por los comunistas en los países opulentos,
tienen el 15, el 18% del voto. Hay mucho de eso que es voto antiguo, que es voto de gente que le respeta al comunismo, que luchó contra el franquismo, por ejemplo, y es votante del Partido Comunista hasta el último día de su vida. No va a aumentar del 18-20%, ni aquí ni en ningún otro país. Entonces la lógica de Pablo Iglesias era la siguiente. Vamos a presentarnos como ni de derecha ni de izquierda. Es un viejo cuento y populistamente funciona. Y vamos a tratar de ocupar el espacio del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español ocupa el espacio de la centroizquierda. Y si nosotros logramos destruir al Partido Socialista Obrero Español, vamos a ocupar su espacio y vamos a tener a sus votantes. Esos votantes de centroizquierda nos van a votar creyendo que nosotros somos centroizquierda y luego podremos llevar a cabo los proyectos que realmente tenemos y que nunca explicamos cuáles son. Yo no me atrevo a decir que sé cuáles son, pero lo sospecho, lo supongo basándome en las asesorías de Pablo Iglesias, Monedero y Errejón a los gobiernos de Chávez, Correa y Evo Morales. La tesis de Errejón es precisamente sobre la toma del poder del movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia. Tampoco estoy yo descubriendo el hilo negro. El día que Podemos lanza, bueno, que Pablo Iglesias lanza su órdago, en enero, febrero de 2014, con el manifiesto Mover Ficha, que no firma él, esto es curiosísimo, yo escribí una entrada en mi blog que se llama No Que Importe, el blog segundo que he hecho, el blog más orientado a sociedad y política, y en No Que Importe dije yo, tenemos otro Salvador, nos van a salvar. ¿Y para qué quiere usted el diálogo racional cuando tiene la emoción, cuando tiene la pasión, cuando tiene las suprarrenales a tope? ¿Qué es lo que hace precisamente el populismo? Entonces le agradecía yo, por supuesto, a Pablo Iglesias que viniera a salvarnos, pero 2 o 3 días después del manifiesto Mover Ficha. Y asisto a todo lo que ha ocurrido y lo veo desarrollarse cuidadosamente. No les puedo contar toda la historia, pero toda la historia está en todas las entradas que yo escribí y he escrito sobre Podemos en el blog No Que Importe. Las contradicciones horribles de ser empleado de los ayatolas de Irán, el cobrar dinero de manos que están tintas en sangre, de homosexuales colgados de grúas, de mujeres apaleadas por no usar un trapo en la cabeza, de hombres a los que les han cortado la mano por robar, de la anulación de toda base democrática y de derechos humanos que consiguió el ayatollah Khomeini al tomar el poder en Irán, donde entonces esperaba que fuera la liberación del Shah de Irán, que era un miserable criminal, y fue peor. Y ser su empleado y trabajar con ellos y cobrar porque te dan una plataforma. Ahí es donde no hay un análisis político válido si no entras por el lado del análisis moral. En mi análisis de quién pagó el lanzamiento de Podemos, porque el lanzamiento de Podemos costó mucho dinero y nadie sabe de dónde salió el dinero. Me van a decir, siempre me dicen, lo pueden empezar a repetir ya si quieren en el chat, pero es que las acusaciones que se le han hecho de refinanciamiento irregular no han tenido salida, ¿vale? Pues han sido acusaciones mal hechas. Yo no sé si el financiamiento es regular o irregular. Lo que yo quiero saber es de dónde salió el dinero, porque de algún lugar salió el dinero. Lanzar un partido cuesta dinero. Y miren, si quieren saber cuánto cuesta, véanlo así. El gran fraude de la época de Aznar en España no fue bonos basura, no fue la burbuja inmobiliaria, no fueron los bancos, no fue los contratos millonarios para la construcción de carreteras. Fue la Gürtel, que eran las empresas que ponían los templetes, que ponían el sonido, que ponían que hacían la publicidad, que ponían los carteles. De allí salió el dinero de la Gürtel. La Gürtel era fundamentalmente la que ponía todo eso, porque todo eso cuesta dinero. Pones un escenario con sonido, con luces, con carteles, con sillas, con seguridad, con permisos, etcétera. Todo eso cuesta muchísimo dinero y es un negocio redondo, lo sabe cualquiera que haya trabajado en política dentro de esto. Y alguien pagó todo eso que empezó a hacer Podemos, que decía esto, ¿y de dónde sacaron el dinero? Porque aparecía milagrosamente, ¿no? Mandaban por PayPal 2,000 euros diarios.
Están en mi blog las entradas, 2,000 euros diarios. Y dices, oye, qué maravilla. Nunca les mandan 3,000 y 5,000, ¿no? Todas las días es más o menos la misma cifra que llega. Qué curioso. Bueno, yo quiero saber de dónde salió el dinero de Podemos. Yo quiero saber cómo fue que Iglesias logró engañar a todo su entorno para luego defenestrarlos y purgarlos al estilo Stalin. ¿Dónde está Luis Alegre? ¿Dónde está Carolina Vescanza? ¿Dónde está Errejón, que salió huyendo? Uno de los alumnos a los que les daba indicaciones Pablo Iglesias en la facultad de Errejón, porque en aquel entonces era alumno allí. Yo me acuerdo que el gran logro revolucionario de Íñigo Errejón fue tomar la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas, todos con 2 amiguetes o 3 vestidos de blanco con unos monos blancos, esperpéntico hasta la pared enfrente, y se declaraban desobedientes. Y ahora viene el socialdemócrata y dices, pues mira chico, voy a tratar de creerte, pero voy a hacer un esfuerzo muy grande. Errejón quiso el poder más rápido que Iglesias, se enfrentaron y Errejón salió del partido. Ahora Iglesias va por Errejón. Toda esta realidad de Podemos tiene muy poco que ver con el sueño de una España mejor, con el sueño de que la gente esté mejor. Las propuestas de ley que habitualmente ha presentado Podemos son de relumbrón. Yo acabo de tener una discusión amplísima en Twitter sobre esto. Se ha logrado la ley de eutanasia, es maravillosa la ley de eutanasia, libera de dolor a muchísimas personas. Quienes hayan tenido un pariente que esté sufriendo y no lo dejan morir, sabe lo aterrador que es esto. ¿Y por qué no votaron a favor de la propuesta de Podemos en 2016? Pues mira, porque la propuesta estaba mal hecha y porque no podía ganar, no tenían los votos necesarios. Era un brindis al sol, era un postureo, era una forma de comunicarle a los votantes que les interesaba esto, pero sin poderlo lograr realmente. Porque las cosas cuando se logran con negociaciones políticas que siempre son sucias, que siempre son difíciles, que siempre tienes que ceder en cosas que no querrías ceder, que no puedes, que es muy cómodo decir lo que habría que hacer es acabar con el hambre, sí, pero para conseguir que llegue capacitación agrícola para que la gente pueda plantar su propia comida, necesitas hacer un montón de cosas que ya no se ven tan bonitas como cuando subes a la tribuna y haces un discurso sobre la muerte digna, pero no tienes la operación política necesaria para contar con los votos necesarios. Y lo mismo pasa con el laicismo, y lo mismo pasa con el debate de la monarquía, y lo mismo pasa con un montón de cosas que han sido el gran postureo de Podemos. No leyes para que se conviertan en beneficio para la gente, sino leyes para que se vea que son muy buenos, que son maravillosos, que tienen grandes ideas y que tienen un compromiso indeclinable con la gente. Y entonces vamos a votarlos a ver si un día hacen algo. Ya ha sido lo que ha pasado. Y para ello no han tenido empacho en aliarse con la peor derecha. Aquí en Gijón, donde vivo yo, Podemos facilitó dos gobiernos de la derecha de Foro Asturias, que es la derecha de Paco Cascos. Foro Asturias es Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias Ciudadanos eran las siglas de Francisco Álvarez Cascos, un partido hecho a la medida del viejo líder del PP ultraderechista. Y tuvimos que aguantarlos aquí y andaban de la mano Podemos y Foro Asturias. Y luego dicen, ¿cómo se atreve la gente a pactar con Vox? Pero si tú hiciste lo mismo, criatura. Y encima ibas a atacar al partido, a la sede del Partido Socialista. Entonces, yo no es que deteste creo que Pablo Iglesias no es un hombre que me merezca ningún respeto moral, sobre todo ni político, ¿no? Pero no es que a mí me encantaría que surgiera un partido mejor que los que tenemos, un partido más preocupado por el bienestar de la gente. Pero cuando todos los mecanismos son los mecanismos para la toma del poder y ningún mecanismo es para decirte qué vas a hacer con el poder cuando lo tengas, yo tengo graves problemas. Y es lo que ha pasado. En su lucha por obtener el poder, Pablo Iglesias acepta el trato con el PSOE y lo sabotea desde dentro desde el primer minuto. Y hace oposición dentro del gobierno desde el primer minuto. Es una coalición que es de lo más extraña del mundo porque todo el tiempo se dedicó a pegarle al gobierno. Es como tener al enemigo en casa, ¿no? Fue una cosa absolutamente alucinante. Y ahora
su salto a Madrid, yo aún no me lo explico, pero tiene que tener una lógica dentro de la lógica que hemos analizado a lo largo de todos estos años. Son ya un montón de años, son 7 años ya de presencia política de Iglesias aparte de lo que hizo antes, que me hacen creer que tiene algún proyecto muy serio. Es decir, su idea de demostrar que era tan buen opositor en el gobierno que garantizara el triunfo de Podemos en las próximas elecciones, y entonces tendría que usar al Partido Socialista como socio segundón, al que encerraría en un armario, por supuesto, le llevaría agua cada 3 días. Lo que quiere hacer en Madrid no me queda muy claro, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar, no tiene ninguna posibilidad de triunfar, no tiene ninguna posibilidad de quitarle el triunfo al Partido Popular y de un triunfo en el que el Partido Popular probablemente va a tener que pactar con Vox, porque Ciudadanos es un partido destrozado, deshecho, ya lo comentábamos la semana pasada, y además tan girado a la derecha que da exactamente igual que Vox. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como una jugada inteligente, porque el hombre es profundamente inteligente, que no queda clara en este momento, pero que en su momento será clara, y donde además, obviamente, su enemigo fundamental es Íñigo Errejón. Es decir, todos los demás opositores a Iglesias dentro de su entorno, dentro del grupo cerrado que formó Podemos, se han difuminado en la nada, salvo Errejón. Y yo no sé si hay una cuestión de carácter personal que diga cómo te atreves tú a hacerme sombra cuando es claro que el único líder posible de este grupo de la izquierda más leninista que pretende la toma del poder en un espacio democrático, me vengas a hacer sombra tú, siendo que el líder evidentemente soy yo. Es una lectura un poco simplona, es una lectura un poco boba y un poco facilona quizás esta última. Sí, pero es una lucha política finalmente entre ellos dos. Más Madrid se convirtió y luego Más País se convirtió en un bocado interesante para Podemos. Podemos solo ha podido sobrevivir a partir de la fagocitación de los elementos de la izquierda que ya existían a su alrededor. Sin Izquierda Unida Podemos no sería nada en este momento, pero se apropió de Izquierda Unida. Y yo tengo multitud de amigos de Izquierda Unida que lloran, que se sienten traicionados por sus dirigentes, por Garzón. Así que por allí creo que puede ir la jugada de Pablo Iglesias. No sé si tenga esto alguna razón de ser, no sé, y si estoy equivocado se sabrá. Lo bueno es que se sabrá porque siempre al final son claros, siempre al final no es fácil ocultar cierta intencionalidad cuando estás en política, creo yo. Y este sí era uno de los temas que quería yo tocar. Vamos a dar un rápido. ¿Debe clausurarse la Escuela de las Américas, sí o no? Es que como tal ya desapareció. La mayoría de los países ya no mandan a sus soldados, a sus militares a estudiar en lo que hoy es una escuela de seguridad hemisférica, pero ya no es la Escuela de las Américas, tiene una supervisión por parte de los del gobierno, del ejecutivo y del legislativo estadounidenses, que no tenía, por supuesto, la horrible Escuela de las Américas, que además ya no está en Panamá, hace muchísimos años que no está aquella escuela de militares torturadores y golpistas que fue la Escuela de las Américas en Panamá, y por la que pasaron todos los gorilas que en su momento dado gobernaron, destrozaron, asesinaron y torturaron en América, en Centroamérica y en América del Sur, dentro de la lógica de la Guerra Fría, dentro del teatro de la Guerra Fría. Luego me preguntan varias cosas. ¿Qué opino? ¿Qué guitarristas eléctricos me gustan? Me gustan muchos, me gusta mucho Jimmy Page, me gusta mucho Alex Lifeson, que me parece un infravalorado, es el guitarrista de Rush. Claro, estando entre Neil Peart, que es uno de los 3 mejores bateristas de la historia, y Geddy Lee, que es uno de los mejores bajistas de la historia y además multiinstrumentista, se les olvida que es la guitarra de Alex Lifeson, los solos que
tiene son espectaculares, sus desarrollos armónicos son maravillosos y el tío además tiene un virtuosismo y una precisión al tocar extraordinaria. Me gusta mucho gente del folk como Molly Tuttle, que es una guitarrista espectacular. Me gusta gente de más inidentificable. Me gusta mucha gente dentro del blues, por ejemplo, y mujeres. En este momento hay las mejores guitarristas del blues, casi todas son mujeres. Hay varios hombres, por supuesto, pero estoy pensando en Samantha Fish, estoy pensando en Joan Shaw Taylor, estoy pensando en Caroline Wonderland, estoy pensando en Danny Wilde. Son grandes guitarristas de blues. Tanya Litninen, por supuesto. En este momento es que el surtido no es como antes, que había 4, ¿no? Eran Townshend, Clapton, Page y ya. En este momento hay miles de guitarristas en todas todos los géneros. Tommy Emmanuel, por ejemplo, es un tipo al que hay que escuchar, hace con la guitarra cosas verdaderamente espectaculares. Otro dentro del bluegrass es Billy Strings. Billy Strings está tocando lo que no está en los escritos. Es una cosa impresionante verlo, y sobre todo porque tocan con emoción. No son... Alguien dijo, ¿a ti te gustaba Yngwie Malmsteen? No, yo comenté algo de Yngwie Malmsteen, pero básicamente porque es impresionante como virtuoso, pero a mí me parece el tío más frío del mundo, no me parece un tipo que tenga una entrega. Mira, y vamos a ver, después del corte vamos a volver directo a música. La música es precisa. La música, sobre todo la música occidental, de los esquemas occidentales que son de los que estamos hablando, aunque yo si oigo música indostana o oigo música japonesa, siento que también tiene estructuras que requieren precisión matemática. En 4 cuartos caben tantas notas, tantas fusas, tantas semifusas, tantos tripletes, tantos... esto se repite, y si vas a hacer un cambio de tiempos, lo vas a hacer con ciertas reglas, porque siempre vas a caer, el acento va a caer en el primer tiempo. Y si pasas de un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, de todos modos el acento va a caer ahí, porque si el acento cae en otro lado y ya estás haciendo 5 cuartos en vez de hacer 3 cuartos y 2 cuartos, etc. La música es muy precisa y aparentemente muy limitada. Dentro de esa limitación hay gente que puede tocar las notas exactas que están en la partitura con una precisión matemática sin ningún sentimiento. Y hay otros que tocan exactamente lo mismo, pero que no es exactamente lo mismo, que tiene pequeñísimos matices que nos transmiten emoción, que quizás alarga un poco más o corta un poco antes o hace una ligatura de 2 notas que no estaban tan claramente ligadas en la partitura, que da su visión de lo que está pasando en la música y que nosotros llamamos tocar con emoción, cantar con emoción, transmitir algo más de mira qué bien puedo poner los dedos y tocar este instrumento y dejarte frío, porque los muevo rapidísimo y acierto a todas las notas. Que eso no deja de ser un truco de magia, un truco de malabarismo. Si quieren ver algo así, vean por ejemplo, hay una extraordinaria flautista que veía las primeras cosas de Jethro Tull y decía, pero es que ese fa no se digita así, le falta poner el meñique en la última llave de la izquierda, de la derecha, porque si no el fa no es fa en realidad, es un fa un poco abemolado. Ella está horrorizada porque no era técnicamente perfecto Ian Anderson cuando tocaba al principio en Jethro Tull. Como dice él, yo la digitación la aprendí a los 50 años. Las digitaciones precisas de algunas de las notas que tocaba. Pero la emoción y el empuje de Ian Anderson tocando con Jethro Tull, la flauta como la tocaba, hoy en día impresiona a la gente. Váyanse a ver reacciones de jóvenes a canciones de Jethro Tull, Minstrel in the Gallery y Aqualung, y van a ver que la gente se queda como, wow, este tipo, ¿qué hace con la flauta? ¿No? La música precisa la pueden hacer las máquinas. Metes una partitura en
en una máquina MIDI y en un programa de MIDI y te sale todas las notas en el momento exacto con la intensidad exacta. Y tú le pides aquí Manon Tropo y aquí Manon tanto. Y va a modular en cierta medida, va a modular de alguna manera el programa MIDI. Pero cuando hay emoción, la gente reacciona de manera distinta. Y eso es lo que pasa precisamente con el grupo del que voy a hablar hoy, voy a recomendar, no sin antes comentarlos, y si no ya lo dije, que mis queridos amigos, mis admiradísimos Romjacks y mis aún más admirados O'Reilly and the Paddy Hats me tienen bloqueado el streaming de la semana pasada, bloqueada la monetización del streaming de la semana pasada porque dije, esto es nuestro, ya les expliqué, sí, mira, lo sé para promover el género del punk celta y no tengo ninguna intención de robármelo y usé 30 segundos de cada canción, no sean malos. Pero bueno, no vamos a tratar de seguirlo haciendo. En esta ocasión, por lo menos, tengo permiso de Outside Track para hacer lo que voy a hacer y por lo tanto vamos a hacer nuestro corte que hacemos más o menos hacia la mitad. Voy a echar un ojo al chat a ver qué me han estado diciendo, si me estoy equivocando, si estoy malísimo, si se ve y sobre todo si alguien puede ponerlo en Twitch y ver si está transmitiéndose en Twitch, se lo voy a agradecer mucho porque no tengo relación con Twitch y me da la impresión de que el chat que me aparece aquí en Ecamm Live, que es el software que uso, es solamente el chat de YouTube. Así que si me esperan 5 minutitos, o menos de 5 minutos, y regresamos y vamos a hacer rápidamente nuestra recomendación musical de hoy con una de las bandas que más cariño le tengo y vamos a hacer la poesía con un poeta al que yo le tengo, ahí sí, más que cariño, fue un entrañable amigo.
Bueno, como ven, no dolió, muchísimas gracias. Nuevamente presumo mi maravillosa camiseta de Charles Darwin. Estoy orgullosísimo de ella, mira, de las camisetas que más me gustan de las que he tenido. Voy a hacer dos cosas rápidas. Héctor Fernández, ayer me llegó mi ejemplar de la izquierda Feng Shui, ya llevo 125 páginas, qué bueno, me da muchísimo gusto. Vacunas, vamos a hablar de vacunas al ratito, vamos a hablar del tema de las vacunas porque me preguntan sobre los diputados que no conozco. Bueno, a ver. La vacuna de administración, a ver, hay muchas vacunas en proceso, hay muchas vacunas que están creándose todavía, no están solamente las que ya fueron aprobadas. Visitar los Balcanes, no, nunca se me ha ocurrido, tengo ganas de ir, a ver, tengo ganas de ir a Praga. Praga es uno de los lugares que me urge visitar, porque además, y tengo que ir en primavera, en honor a aquellos hombres que se enfrentaron al autoritarismo soviético en la primavera de Praga. Pero quiero ir a Praga, tengo pendiente volver a Holanda, me gustaría visitar el Oriente, quiero volver a Londres, es la ciudad que más me gusta, una de las ciudades que más me gusta junto con Vancouver, pero igual no volvemos a viajar en mucho tiempo. Bueno, me preguntan sobre un montón de gente. ¿Por qué ya no contesta los mensajes del Twitter? Sí contesto demasiado en Twitter, contesto muchísimo Twitter, contesto demasiado Twitter. Entonces, sí, de verdad. Creo que más o menos he pasado por varias cosas que las que me están preguntando, que no se enoje en Twitter si le hago preguntas un tanto fuera de lugar. No, es que a ver, no puedo, ¿cómo me voy a enojar en Twitter? ¿Se imaginan el problema que sería para mi sanidad mental estar enojado en Twitter? No, hombre, no. No, puedo contestar seco, pero en la vida me he enojado en Twitter, por Dios, no. Acuérdense que en internet el tono lo pone el que lee. O sea, ustedes no pueden oír cómo tecleé yo. Entonces el tono lo pone el que lee. Y si lee como, uy, ya me está riñendo, pues el tono de reñimiento lo pusiste tú. ¿El tono de qué? El tono de enfado, el tono de regaño lo pusiste tú. Como esto vale la pena algún día contarlo, me preguntan sobre el canal de Twitch, es Maunoc, M-A-U-N-O-C. Vamos a un poco de música y luego vamos a ver de qué más podemos hablar y vamos a dejar insatisfechos a muchos quienes no les voy a responder nada. Lo siento. Bueno, 30 segundos rigurosos, porque en este caso, afortunadamente tengo he conversado un par de veces con la gente que lleva el Twitter de The Outside Track y les dije, voy a usar 3 de sus vídeos, por favor no me peguen. No, sí, te damos permiso de usarlos, muchas gracias. Entonces además quería mandarles este segmento. Pueden ustedes saludar todos a The Outside Track. ¿Qué pasa con este grupo? Yo me gusta mucho la música tradicional británica. Esto que le llaman música celta,
siempre y cuando nos quede claro que lo de celta es un invento reciente, es un invento del siglo XIX, ya lo comentamos la semana pasada con el grupo punk celta. Esto es del punk, hemos regresado al folk total, al folclore, pero que me gusta mucho su instrumentación, me gustan mucho los temas que trata, y voy a comentar alguno de ellos ahora. Pero decía yo, de la emoción de la interpretación, hay algo que siempre he dicho: si yo veo que la persona que está en el escenario está pasándolo bien tocando música, yo lo paso bien. Si está allí trabajando como quien está vendiendo chorizos sin ninguna ganas en un puesto del mercado, me va a provocar su música la misma emoción que me provocan los chorizos que está vendiendo aquel señor y que no pienso comprarle. Y este grupo tiene un gusto por hacer música y tiene una característica. Yo oigo, por supuesto, Spotify te hace esto, ¿no? Te hace, hay una lista de música de acuerdo a tus gustos. Eso creen ellos. A veces me sueltan unas cosas de trap. Que digo, pero ¿de dónde sacaste que yo podría interesarme un poquito en esto, ¿no? Pero me pasa muy seguido. No conozco la totalidad de la obra de Outside Track, que tiene 6 discos desde 2007. Es una banda que existe desde 2005, o sea que están cumpliendo 16 añitos. Pero no me sé de memoria los 6 discos. Y de pronto estoy trabajando y oyendo música, o estoy leyendo algo, o estoy jugando y oyendo música, y de pronto, uy, qué bonito eso. Y me voy a Spotify y es de Outside Track. Lo marco como que me gusta. 2 días después me ponen otra cosa y lo marco como que me gusta y es de Outside Track. Y pasa, constantemente me pasa con esta banda, con The Outside Track, que me ofrece la posibilidad de encontrar cosas nuevas. Son, sobre todo porque son... al mismo tiempo tienen una gran voz, tienen una gran cantante, y al mismo tiempo tienen un nivel instrumentista enorme. De izquierda a derecha, las que están allí, que ustedes ven son, y las tengo puestas por supuesto aquí en desorden, pero a la izquierda, la rubia del arpa es Ali Robertson, de Edimburgo, Escocia, uno de los principales, está considerada una de las músicas jóvenes más importantes de Edimburgo, y si les interesa el arpa irlandesa, el arpa escocesa, el arpa céltica, da clases y en este momento está dando clases por Zoom. Además de ser compositora, arreglista, profesora e improvisadora. Tiene composiciones extraordinarias como arpista sola por su cuenta, más allá del grupo. Luego, junto a ella está Teresa Horgan. Antes estuvo con ellas otra gran cantante que fue Aoife Scott, pero la actual cantante es Teresa Horgan, flauta y voz de Cork, en el Reino Unido. Dicen de ella que tiene suficiente experiencia en la voz como para interpretar canciones y hacerlas propias. Es música desde muy joven, ella toca la flauta excelentemente bien. Las 4 son instrumentistas de un altísimo nivel y aparte canta con una voz que a mí en lo personal me gusta mucho. Luego está Fiona Black, que es de los Highlands escoceses y que toca el acordeón. Asistió al Centro Nacional de Excelencia en la Música Tradicional. Aquí la gente creía, y yo de joven también lo creía, y éramos tontos, la música tradicional se aprende pues con tus amigos, ¿no? Porque total no es tan complicada, ¿no? Mira, toda esta gente pasa por conservatorios igual, y como pasaba con el rock, cuando dices el rock se aprende en la calle, pues sí, pero si estudiaste en el conservatorio va a resultar que vas a ser mejor músico. Y finalmente Mairy Rankin, primero que nada ella es una de las violinistas más influyentes de la música tradicional en el área en la que se rodea, pero además pertenece a una familia de músicos donde todos, de hecho, tienen una banda de la familia y es de Nueva Escocia. Y ellos, por lo tanto, tocan música de Nueva Escocia, del Cabo Bretón, de Cape Breton, que es un centro canadiense de música celta, o de música de raíces irlandesas y escocesas, música escocesa y música irlandesa.
Vamos a ver una cosita rápida más y luego les sigo echando el rollo porque de veras me gusta este grupo. Bueno, pues esto fue Dark Reels también con The Outside Track. Hay letras que tienen un valor muy especial y The Outside Track hace dos, por lo menos tres, ¿no es cierto? Tres que están entre mis favoritas. Una es Canada.io. Canada.io es una canción relativamente reciente, no es del folclore, pero es de una chica que se enamora de un chico que se va calculamos a Canadá por el nombre de la canción, y entonces ella decide seguirlo y para ello se disfraza de marinero, se enrola en un barco y se va. Claro, los marineros la descubren, están a punto de matarla. Y entonces el capitán decide que no, que la va a proteger, porque mientras ella esté en una nave de su majestad, deberá ser protegida. Y al final se enamoran ellos dos. Pero la idea de la protección de alguien que se lanza a una aventura tan brutal me gusta muchísimo. Y no me digan que es sexista, por favor, ¿sí? Hay otra que es precisamente, creo que es con la que cerramos, que es la historia de una chica que es agredida y que acaba matando a su agresor y casándose con quien ella quería y no con quien le querían imponer, que se le trata de imponer como acosador. Y hay una más que es, creo, original del grupo, que es una historia sobre pescadores que ya no tienen que pescar. ¿Y qué es lo que pasa? Las grandes empresas, los grandes barcos de pesca industrial han dejado sin oportunidad a los pequeños pescadores. ¿Esto es natural y normal en un proceso de progreso? Sí. Pero el mensaje detrás es: tienes que tener en cuenta lo que rompes, las vidas que rompes cuando tienes este avance, que es totalmente legítimo, que además es inevitable, ¿no? Las cosas van a ocurrir así y las grandes empresas las grandes superficies van a dañar a los pequeños comerciantes, pero alguien tiene que preocuparse por evitar que esto sea un desastre para quienes quedan fuera de la jugada, para quienes son anulados por el avance del progreso de las máquinas, de las mejores formas de cosechar, de las mejores formas de pescar, de las mejores formas de hacer tejidos, de todas las formas. La solución de los luditas, que es la que muchas personas siguen invocando, rompamos las máquinas y acabemos con el progreso, pues no tiene mucho recorrido, la verdad. No tiene mucho recorrido y creo que precisamente una de las obligaciones de nuestra sociedad es encontrarle salida a estas cuestiones, entendiéndolas en su dimensión humana y no yendo al escándalo fácil y al aprovechamiento político, sino entendiendo la dimensión humana que tiene el progreso para quienes quedan excluidos y asumirlo como una responsabilidad social. Y para eso necesitas que la gente te lo cante. La única canción parecida que yo conozco es The Downeaster Alexa de Billy Joel, de aquel dueño de un barco que también se queda sin qué pescar y que termina yendo a donde está su barco con la escopeta y hundiéndolo de varios tiros. La canción es maravillosa y tiene un plus esa de Billy Joel que siempre vale la pena recordar. El que toca el solo de violín es Itzhak Perlman, el mejor violinista clásico del mundo, que es muy amigo de Billy Joel. Ahora en vivo lo llega a tocar con él, con Billy Joel, pero en aquel momento no había forma de arreglar y cómo decir que en un álbum de rock estaba tocando Itzhak Perlman. Entonces era un famoso violinista invitado desconocido el que toca el violín, un solo de violín delicioso en The Downeaster Alexa. Así que les recomiendo mucho a The Outside Track.
cantan, tienen grandes trabajos instrumentistas, tienen una enorme alegría y tienen de las mejores canciones que se pueden oír en este género. He too fell in a rage, and with all the whole ships he too fell in a rage, and with all the whole ships Pues lo siento muchísimo, pero parece que hemos tenido problemas graves de acceso a Internet en estos momentos. Eran los problemas que teníamos al principio, que los hemos logrado superar, pero que parece que esta vez pues estamos teniendo graves dificultades con Internet, con el Internet que tenemos aquí en el estudio. Mil disculpas, por supuesto. Gerson Cordero me pregunta, ¿qué opina de la democracia participativa contra la representativa? ¿La tecnología podría lograr que ya no tengamos representantes alguna vez? No. Te voy a decir por qué. Porque no puedes hacer tú todo el trabajo que hace un representante tuyo. Un representante tuyo tiene que reunirse con un montón de gente para hacer acuerdos políticos. Un representante tuyo necesita tener un montón de asesores para que le expliquen las cosas, porque por muy buen político y por muy entregado que sea, si le toca trabajar, yo tengo una amiga, sabía de sanidad, pero de pronto la nombran portavoz de sanidad ante un congreso. Y entonces tiene que enterarse de cómo funciona la sanidad, de cuáles son no solo las políticas de sanidad del gobierno al que ella representa, sino cuál es la situación en general de la sanidad y cómo la van a atacar, cómo la va a atacar la oposición, y si puede o no defender lo que se está haciendo, lo que está pasando, qué tiene que exigir, qué tiene que hacer. Entonces tiene 3 o 4 personas que la asesoran sobre los distintos aspectos de la sanidad para ella tener la información necesaria, no solo para participar en la tribuna, sino para orientar el voto de toda la fracción parlamentaria respecto de temas de sanidad. Vamos a votar que sí o no a esto o aquello otro en función de lo que nos... Eso no lo podemos hacer cada uno de nosotros, porque hoy hay un voto de sanidad, pero mañana es un voto de infraestructura, y al otro día es un voto de energía eléctrica, y al otro día es un voto sobre la vivienda social. Y cada uno de los representantes que tenemos, teóricamente, maneja una de estas áreas y las maneja con sus asesores, y las maneja de acuerdo a las ideas generales por las cuales hemos votado. La democracia participativa está muy bien en una comunidad de vecinos, pero un país no puede funcionar así. Y ese es uno de los grandes cuentos, por cierto, que contó Podemos. La democracia representativa no es una democracia de verdad. Tendríamos que poder votar todos. Como en Suiza. Pues miren, en Suiza en la mayoría de los cantones no se usa eso. La democracia representativa es la más funcional y la más valiosa para sacar adelante las necesidades de todo un país, por pequeño que sea el país. Entonces, no lo creo, no creo que tengamos que tenga un futuro grande la democracia participativa,
pero es un puntito populista bien guay, ¿no? Ay, ¿por qué va a opinar por ti tu diputado? Es que yo lo elegí. No, 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 opinas tú, vale. Vamos a ponernos. ¿Han tratado ustedes de poner de acuerdo a 10 personas en dónde ir a cenar? ¿Han tratado de poner de acuerdo a 10 personas en dónde ir a cenar? Sobre todo cuando uno de ellos es vegano, el otro no soporta el pescado, el otro muere por los asados, el otro dice que él solo come pescado, el otro dice que hace mucho que no comemos comida italiana y el otro dice, pero es que el japonés está muy cerca y no tenemos que subirnos a los automóviles y viajar. Lo han intentado, ahora traten de hacer eso con todo lo que es la gestión cotidiana de un país y la redacción de las leyes de un país. Cuando pensamos en serio, cuando aterrizamos en la realidad, ¿qué representaría, qué significaría la propuesta de la democracia participativa como sustituto de la democracia representativa? Los problemas son del tamaño del universo, son absolutamente agobiantes. Tendríamos que estar todo el día informándonos absolutamente de todo para votar todos los días 4 y 5 veces. Y entonces, ¿cuándo viviríamos? ¿Cuándo disfrutaríamos de los bienes que se supone que nos trae el haber votado por un partido que representa nuestras ideas más o menos dentro de lo razonable y siempre con dificultades? No, yo creo que es uno de estos diamantes que parecen diamantes a lo lejos cuando te los enseña Pablo Iglesias, y cuando te acercas te das cuenta que es un vidrio poco útil, mal pulido y sin utilidad real para una sociedad. Acordémonos, el objetivo de organizar una sociedad es que la mayoría, que más gente viva mejor, más tiempo, con menos miedo y un poco más feliz y sufra un poco menos. Un buen gobierno hace eso, un mal gobierno hace lo contrario. Todo lo demás es lo que le pones encima al pastel, pero el pastel es eso, lo demás es salsa. Es el bienestar de la mayoría de la gente. Y que cuando le haces el bien a un grupo social, pues no perjudiques demasiado a otro, que tengas la capacidad y la sensibilidad de abordar los grandes problemas sin utilizar soluciones que pasen por encima de los derechos de otros. Eso requiere políticos profesionales. Lo que necesitamos son mejores políticos profesionales. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos a un grupo de personas cuyo negocio es decirnos que todos los políticos son unos miserables menos ellos. O que ellos no son políticos. Yo soy realmente gente del pueblo que me estoy metiendo en política, pero no es que yo sea político. Y esto lo dijo por igual Donald Trump que Pablo Iglesias. Cuando son políticos, el que trabaja en política es político. Yo no puedo hacer cirugía abdominal y decir que no soy cirujano abdominal. No puedes. Entonces son políticos. Necesitamos mejores políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para eso necesitamos decirles a los jóvenes que la política puede ser, muchas veces no lo es, pero puede ser una profesión digna, una profesión que haga el bien a la mayoría de la gente, una profesión que haga que la gente los pueda admirar. Porque siempre admiramos a políticos del pasado, a los del presente nos cuesta mucho más trabajo. En la medida en que la denigración de la carrera política siga como base de la venta de muchos políticos y la base de la venta de muchos medios de comunicación, lo que estamos haciendo es alejar a los mejores de la política y atraer a los peores. La política es solo cosa de bribones. Se ven entre sí dos bribones y dicen, oye, vamos a meternos en política. Parece que ahí es donde podemos florecer y prosperar nosotros. Necesitamos revalorizar el trabajo de los políticos, el trabajo de la política, y entonces tendremos mejores políticos. Y si tenemos mejores políticos, pues vamos a tener también mejores leyes, vamos a tener mejores ejecutivos, vamos a tener mejoras en lo judicial. Pero mientras vivamos en lo otro, no me lo creo. No conozco a la mayoría de la gente que me dicen. ¿Qué repercusiones puede tener la nacionalización de la banca? No han funcionado las bancas nacionales. La banca es un problema en todos los sentidos. Cuando tienes una banca privada, de todos modos tiene que garantizar el Estado.
Pero el Estado solo administrando la banca tampoco es tan eficiente como lo pudimos ver con el problema de las cajas de ahorros en España. Hay mucha gente en España que todavía cree que se rescató a los bancos privados, a Banesto y a Banca Santander No, el rescate fue a las cajas de ahorros que se habían convertido en un lío, y las cajas de ahorros eran estatales. Y esto le da armas además a los liberales, por supuesto. Entonces, no es tan fácil. El punto es, yo no estoy ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario. Creo que cada caso hay que analizarlo en su casuística, en sus características individuales y no buscar recetas generales. Pero como receta general vamos a nacionalizar la banca, nunca ha resuelto absolutamente nada. En México se hizo. Se nacionalizó la totalidad de la banca, luego se le vendió de regreso a los bancos, se les pagó, porque una nacionalización razonable, bien hecha, es una expropiación donde tú pagas los bienes que has expropiado. Luego les volvieron a vender los bancos a los mismos banqueros, porque el Estado era incapaz de manejarlos. Y entonces los banqueros hicieron negocio al vender y al comprar. Fue una cosa aterradora. Fue un proceso de nacionalización y desnacionalización bancaria el que ocurrió en México entre los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid para echarse a llorar. El resultado es terrible. Me dice Iker Dobarro, muchas gracias por participar, Iker. De mi vida en México me llevé la impresión de una sociedad corrupta, clasista y xenófoba reflejada en los poderes del Estado sin solución en el futuro próximo. ¿Cuál es su visión? Sí. Xenófoba no. Creo que la xenofobia se encuentra entre las clases medias altas, en el gobierno, parte de la industria, sobre todo de cierto dinero viejo. Pero el mexicano en general no es xenófobo, no lo creo. Es racista, sí. En México hay un racismo aterrador, sobre todo contra los indígenas. Salvo cuando los indígenas ya se visten de traje y traen un anillo de oro, entonces ya no son indígenas, son morenitos. ¿Sabes esa diferencia? ¿Por qué? Porque la diferencia fundamentalmente es de clase. Este experimento, se los voy a contar porque este experimento lo hizo un amigo mío. Él era panadero, pero le gustaba escribir y empezó a escribir un personaje que se llamaba el Pantera. Y resultó que tuvo éxito con el personaje del Pantera y fue el guionista de un cómic muy famoso que en México tuvo muchísimo éxito, que se llamaba El Pantera, precisamente, que tenía su sesgo de interés social, de preocupación social, de conciencia social. Y yo no me acuerdo ahora del nombre, es una vergüenza, si alguien se lo sabe, el guionista del Pantera. Y un día hizo el siguiente experimento, un hombre con profundos rasgos indígenas. Se vistió de pantalón de manta, camisa de manta, guaraches, sandalias mexicanas, pues, sombrero de palma y morral. Con un fajo de dinero de este tamaño se fue a un restaurante y pidió que le sirvieran. No había mesa para él. Fue a un hotel, al Hotel del Prado, que era uno de los más lujosos de México antes del terremoto del 85, y pidió una habitación. Le dijeron que no había habitaciones, sacó el fajo de billetes y dijo: señores, tengo para pagar todas las habitaciones que hay en el hotel. Quiero una habitación para mí. Señor, no, lo sentimos, pues estábamos todos llenos, todos ocupados. Fue a distintos comercios y se negaron a atenderlo o lo atendieron de muy mala manera. Al día siguiente, ese mismo hombre, guionista del Pantera, se vistió de traje y corbata, se peinó con gomina, se puso su reloj de oro y su anillote que le permitía el éxito que tenía su cómic del Pantera, y se fue a ese restaurante. Lo recibieron, sí señor, quiero una mesa. ¿Cómo no, señor? Pase usted, siéntese. Comió, pagó, se fue al Hotel del Prado, dijo: disculpe, quiero una habitación para esta noche. Sí señor, mire, sí tenemos una, con todo gusto, va a ser tanto, como no aquí tiene, por favor que lo acompañen al señor a su habitación. Y así pasó en todos los comercios. Y lo más notorio que me contaba él, lo que realmente lo impactó, fue que ninguno de los que interactuaron con él el segundo día se dio cuenta de que se trataba el mismo hombre con el que habían tratado el día anterior, que venía vestido como un indígena del campo mexicano. Porque en realidad no le estaban viendo la cara, ni los rasgos indígenas, ni lo moreno de la piel. Estaban viendo la ropa.
la ropa que decía a gritos: soy indígena, rural y pobre, y por lo tanto no tengo lugar en los espacios urbanos de la Ciudad de México. Y es una de las experiencias más extraordinarias para mí que he tenido la oportunidad de escuchar, porque revela ciertos grados del clasismo y del racismo mexicanos. La corrupción, desafortunadamente la corrupción en México, bueno, siempre ha existido a niveles graves pero crecientes. La corrupción empezó gravemente en México, sobre todo a nivel ciudadano, a nivel de la relación del policía con el ciudadano, en 1968, cuando Díaz Ordaz decide utilizar a la policía para el control político. Esto empezó un poco antes, en el 62, con el movimiento de los médicos, que habían hecho una huelga terrible y ganaron, además ganaron. Pero cuando la policía se empieza a usar para el control político, le tienes que soltar la mano para que exaccione a la ciudadanía de otra manera. Entonces, es todavía asombroso. Si vas a periódicos antiguos en México, por ejemplo, el Día del Policía, porque había un Día del Policía, los policías de crucero que estaban controlando el tráfico cuando no había semáforos en los años 40, 50, la gente pasaba y les dejaba regalos. Y hay fotografías de policías que eran muy queridos, policías de tránsito que eran muy queridos por la gente y que están todos rodeados de regalos en su banquito con el cual controlaban el tráfico y decían: pase usted, parece usted. 10 o 15 años después, aquello deja de ser imaginable porque la policía se convierte en enemiga del pueblo y la corrupción se vuelve lo normal. Y yo vi crecer la corrupción a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y es una pena porque en este momento tenemos ya el colmo del descaro. El colmo del descaro es tener a personajes profundamente corruptos, pero como el presidente dice que no son corruptos, por decreto ya no son corruptos. Y entonces ya puedes tener un acusado de violación como candidato a la gobernatura de Guerrero, o a una corrupta del PRI como candidata de otra cosa, y así sucesivamente. Es muy, muy aterrador. Es muy triste lo que le ha pasado a mi país, de verdad. A mi primer país. Nunca dejaré de ser mexicano, pero nunca dejaré de ser español. Esto también debe quedar clarísimo. ¿Usted considera que Donald Trump y otros republicanos sean nacionalsocialistas? No. Son nazis en la versión actual del nacionalismo blanco. Es decir, no son nazis en el sentido de que sean antisemitas, de hecho yo creo que muchos no lo son, pero son racistas y creen que las personas de otras etnias van a sustituirlos. Es la gran sustitución, es el mito del supremacismo blanco estadounidense. Creo que creen en el autoritarismo y creo que no creen en la democracia. Y lo demostraron entre todas las acciones que hubo alrededor de la segunda elección, de la segunda votación de Trump, las elecciones que perdió en noviembre. Se vio que su desprecio a la democracia es absoluto y total. Lo que está haciendo hoy de seleccionar como los republicanos que va a apoyar a aquellos que son sus incondicionales, no importan las ideas que tengan. Si tú estás a favor de Trump, Trump te va a ayudar. Si tú estás en contra de Trump, así seas el más maravilloso senador republicano, no te va a apoyar para tu reelección Donald Trump. Y lo he estado diciendo estos días, son las declaraciones de estos días. Entonces, Sasha Port, Superchat, muchas gracias. Bruce Dickinson como cantante y frontman, no sé quién es. Sorry, pero no sé quién es. ¿Cree que Gabilondo tiene mala campaña? Sí, creo que tiene mala campaña. Pero es muy difícil hacer una campaña política sin populismo. Cuando tú tienes a dos personas instaladas en el populismo, como Ayuso e Iglesias, es muy difícil hacerle el trabajo a otro candidato. Me preguntan de Spiderman. Bueno, voy a buscar un poco por este lado. Lo siento, el teléfono, el reloj me habla, todavía no me acostumbro. Me regalaron en mi cumpleaños, en Navidad, el Apple Watch, y todavía no me acostumbro a él. Me habla y me dice: respira, estoy respirando, levántate y camina. No puedo, estoy en el streaming. Me pide cada cierto tiempo que camine. Es útil, pero a ratos es un poco pesado. Hay algunas cosas que
que preferiría que remitiera a otra persona. Miren, de la palma de aceite hay otros divulgadores que han hablado y que la conocen mucho mejor. Yo lo único que puedo decir es esto, es irresponsable hacer una campaña contra la palma de aceite, el aceite de palma, cuando hundes a los que están viviendo de eso en este momento. Es como el caso de los pescadores que ya no pueden pescar porque llega el barco grande. Si llega Greenpeace y dice que no consumas aceite de palma, tú crees que estás salvando al planeta, pero estás hundiendo a los agricultores. Estás hundiendo a miles de personas que viven de eso, que ya son pobres y ahora lo van a hacer más, gracias a tu conciencia. El aceite de palma es poco nutritivo, pero es industrialmente muy bueno. Hay que sustituirlo, probablemente sea recomendable sustituirlo, cualquier nutricionista te dirá que hay que sustituirlo, pero el proceso de sustitución tiene que darse considerando todos los elementos y no solamente ese enfoque estrecho de los ambientalistas. Voy a hacer una cosa más antes de hablar de poesía. Me preguntan, ¿cómo rebatir el argumento de la derecha que dice que mientras menos impuestos mejor, porque así la gente tiene el dinero en su bolsillo, se lo puede gastar y eso favorece al empleo? El problema es que empleo favorece. Si tú no tienes una reglamentación estatal adecuada con un Estado bien financiado, el empleo que puedes generar es el peor empleo del mundo. Es empleo de segunda, es empleo basura, es empleo sin garantías, es empleo sin pensiones, es empleo sin salud. ¿Va a pagar la salud del trabajador ese señor que le ahorraste impuestos? No. Va a tratar de pagar lo menos posible y si queda incapacitado para el resto de su vida, ese trabajador, ¿va a pagarle su salario el que se ahorró los impuestos? No. ¿Va a pagar la educación de los hijos de ese trabajador? No. Y esto no quiere decir que los empresarios sean malos, es que los empresarios no están para eso. Hay ciertas cosas en las que el libre mercado no se va a ocupar porque no es asunto de libre mercado. Es como la metalurgia no te dice cómo plantar mejor árboles. ¿A qué distancia tienes que poner las bellotas cuando quieres hacer un robledal? Vas con un metalúrgico, le preguntas y te mira como, oye, esto no es tema mío. Hay temas que el libre mercado no puede enfrentar. Y lo tiene que enfrentar un Estado y un Estado que tiene que tener los recursos necesarios para resolver esos problemas. No basta el empleo. Basta el empleo de calidad, basta el empleo con pensiones, basta el empleo con atención médica, basta el empleo con educación para los niños, basta el empleo con la posibilidad de acceder a vivienda digna. Un palacete si quieres, pero vivienda digna. Vivienda en la que quisiera vivir el señor que paga el salario al empleado. En la que estuviera dispuesto a vivir, por ejemplo. Y ponerles a sus hijos enfrente un plato de comida que estuviera dispuesto a comerse el señor que le paga el salario al empleado. Mira, Donald Trump hizo un programa de rescate de millonarios que cuesta menos que lo que está costando el rescate del COVID que está haciendo Joe Biden en los Estados Unidos. Es decir, le hizo un recorte impositivo a los ricos espectacular, con la promesa de que eso iba a hacer que se reactivara el empleo y se reactivara la economía de Estados Unidos. ¿Ocurrió? No ocurrió. Lea Paul Krugman y vas a ver por qué. Ni ocurrió, ni podía ocurrir. Esa idea de que pagando menos impuestos tienes una sociedad mejor nunca ha funcionado, lo cual no justifica los impuestos, obviamente, que requisan la riqueza, que son abusivos y excesivos. Pero de que quitar los impuestos mejora la economía es algo que se ha demostrado en muchas ocasiones que no funciona, que no mejora la realidad. ¿Qué opinas de los libros de Yuval Noah Harari? No los he leído, pero por lo que me dicen, no van a gustarme mucho, por lo que me dicen. Pero bueno, mejor vamos a hacer algo mucho más bonito, que es hablar de poesía.
Bueno, pues no, creo que no conseguí, sí conseguí, sí, aquí tengo la fotografía de Juanito Bañuelos. Juan Bañuelos es un poeta chiapaneco, nacido en México y que murió en 2017. La última vez que yo lo vi fue en 2004, porque vino a Gijón a un recital de poesía, precisamente con Ángel González, que fue el primer poeta al que leímos aquí cuando decidí que iba yo a embarcarme en las lecturas de poesía, que hasta la fecha nadie ha protestado demasiado por ellas, o sea que no lo estoy haciendo tan espectacularmente mal. Debo decir que para el Día Mundial de la Poesía saqué una selección de todos los poemas que hemos leído hasta la fecha y descubrí algo que ya me imaginaba que ya sabía. Todos los segmentos de poesía, todos los segmentos de música, perdón, que he sacado, por supuesto los últimos dos, los últimos ya no los estoy sacando, porque para qué, para tener más reclamaciones de copyright, pues no, no estoy de humor. Y el de poesía son los que tienen menos visualizaciones. No llegan a 1000 visualizaciones y pasan los días y pasan las semanas y no llegan a 1000 visualizaciones. No le interesan a la mayoría de la gente. Sé que mis gustos musicales son extremadamente peculiares, desusados, por lo menos algunos de ellos, ¿no? A ver, el rock progresivo, yo creo que cualquier rock psicodélico pues, tiene su lugar. La música clásica, hombre, yo creo que tiene seguidores. Hay gente que cree que ya nadie oye a Bach. Alguien me dijo el otro día, pues nadie oye eso. Y dije, es que aquí tienes una tocata y fuga de Bach con 20 millones de visualizaciones. El reggaetón tiene más, ya, pero son 20 millones de visualizaciones. No me digas que nadie oye a Bach. Pero en fin. Entonces, pues vamos a seguir haciendo poesía, aunque sepamos que es poco popular, como poco popular es la música que yo comparto. Y Juan Bañuelos tuvo una característica, es que fue mi amigo. Fue mi amigo por varias razones, por varios motivos y en varios momentos. Y me acuerdo recorriendo la ciudad de Querétaro con él y con Carlos Mejía Godoy, el de los de Palacagüina. Pero hablando de política, estábamos más cerca Juan y yo que Godoy, pero en fin. Entonces, este es uno de los poemas más famosos probablemente de Juan Bañuelos, pero como Juan Bañuelos no es un poeta famoso, creo que he tratado de no hacer los poemas más famosos de otros, pero en su caso podemos hacer una excepción. Y se llama Donde solo se habla de amor. A los hombres, a las mujeres que aguardan vivir sin soledad, al espeso camaleón callado como el agua, al aire arisco, es el aire un pájaro atrapado, a los que duermen mientras sostengo mi vigilia, a la mujer sentada en la plaza vendiendo su silencio. En fin, diciendo ciertas cosas reales en una lengua unánime, amorosa, a los niños que sueñan en las frutas y a los que cantan canciones sin palabras en las noches, compartiendo la muerte con la muerte, los invito a la vida, como un muchacho que ofrece una manzana. Me doy fuego para que pasen bien estos días de invierno, porque una mujer se acuesta a mi lado y amo al mundo. Voy a leer una cosa más, un poco de Juan Bañuelos, ya que este es corto, que me gusta mucho. Se llama Esto es la otra parte. Busquen a Juan Bañuelos, y si no a Juan Bañuelos, busquen a quien sea, lean poesía. Yo insisto, hace bien al espíritu y a la cabeza y a nuestro trato con los seres humanos que nos rodean el leer poesía de vez en cuando. Dice, esto es la otra parte. Quiero escribir voces, que hundimos la mano en un muro áspero e idéntico a su sombra. Vamos a alcanzar al primer terror incendiado que calla en el corazón de aquellos que en los duros años han amado y que ferozmente beben el tósigo torpe y el tedio. He visto partir al combate diario inapreciables momentos que guarda la vida detrás de una puerta fatigada. Y después han sido los puentes de sombra que unen perseguidos lo que han separado los días. Volvemos sumisos a entregarnos,
a meter la mano en el bolsillo, a encoger los hombros, a empezar a amar como si fuera la primera vez, a darnos confianza a pesar de los días como madera muerte. Y entre puente y puente avanza el olvido. Lo profundo busca su máscara altiva. No importa la muerte, vivimos. Este era Juanito, Juan Bañuelos, que luego fue, por cierto, comisionado de parte de la Comisión de Diálogo con los Zapatistas en Chiapas. Él, como hombre chiapaneco, estaba pues muy preocupado por la realidad de Chiapas y por el zapatismo. Hizo un trabajo político que no le debía corresponder a un poeta, pero cuando los gobernantes a veces se niegan a cumplir debidamente con su papel y cuando los líderes de hombres deciden que lo que van a cometer es una atrocidad en nombre de los más altos ideales, a veces quizás entonces es necesario que entren en juego y en acción los poetas, y pocos poetas como Juanito. Me dio mucho gusto verlo tantos años después aquí en Gijón y luego saber que años después nos había dejado la poesía. Y dicho lo cual, vamos a tratar de hacer otros comentarios. Me estoy saltando muchas cosas que me dicen. Hay gente que que es un poco contestataria, ¿no? Sobre Pepe Mújica has mencionado que mató a un hombre, pero no indicas en qué circunstancias. Creo que es importante exponer el contexto. Bueno, mira, es muy simple. Había una vez un sargento que trabajaba en labores administrativas, un sargento de la policía uruguaya. Y este sargento de la policía uruguaya sabía que estaban fichados algunos señores que estaban en la guerrilla urbana, en la guerrilla de los Tupamaros. Y un día entró a un café y vio que en una mesa estaban unos señores que estaban denunciados, que estaban perseguidos como parte de la guerrilla que cometió un número importante de asesinatos en Uruguay. Entonces él salió, llamó por teléfono a la policía, dijo, pues, señores, hay cuatro subversivos en la mesa de hasta el fondo de tal restaurante. Y llegó la policía, hubo un enfrentamiento de tiros, creo que fue ahí cuando le dieron de tiros a Pepe Mújica. Y bueno, tiempo después pasan los años y un comando, no sé si solamente mandado por Pepe Mújica o en el cual participó Pepe Mújica, buscó, vigiló, identificó y ejecutó de 7 tiros por la espalda a este sargento administrativo, dejándole encima un papel que decía: así se trata a los delatores, y creo que vivan Tupamaros. No lo justifica, no lo justifica. Y no justifica nada el que años después Pepe Mújica dijera: entrar a un banco con una 45 es lo más lindo del mundo, todo el mundo te respeta. Es decir, yo he tratado de hablar de Mújica como este señor que parece tan absolutamente inofensivo y que despertó ciertas emociones del buen viejecito que tenía y que planta sus propias remolachas y bebe mate y no usa calcetines y se mueve en un Volkswagen Escarabajo viejo y es un buen hombre. Y no dudo que lo sea, pero en un momento dado no lo fue. Entonces, yo sobre Evo aciertos y desaciertos, sobre Evo ya hablé, y sobre Correa aciertos y desaciertos. Bueno, es un desacierto muy concreto, muy claro de Correa, y en el que ha caído mucha gente, y creo que por desgracia México está a punto de caer en él, es que para liberarse, primero que nada, canceló la deuda, se negó a pagar la deuda que tenía Ecuador. Muchas deudas son absolutamente despreciables, las heredas cuando heredas el gobierno, pero hay un derecho internacional que establece que tienes que pagarlas, salvo que sea deuda que adquirió, que pidió un dictador, que tomó el poder ilegítimamente. Eso se llama deuda, tiene un nombre, es deuda aborrecible, es deuda despreciable y es deuda que te puedes negar a pagar.
si el señor que pidió el dinero adquirió el poder de manera ilegítima y le dieron préstamos, los que le dieron préstamos no tienen derecho a recibir de vuelta su dinero. Y esa determinación de la ley internacional ha servido precisamente para evitar el financiamiento a tiranos, tiranuelos y dictadores como los que poblaron la América Latina de la segunda mitad del siglo XX y no la pueblan ya, con un par de excepciones. Y que no tomaron el poder en un simulacro democrático, tanto Maduro como Daniel Ortega, ¿no? Entonces, pero fuera de esos casos de deuda, tienes que pagarla. Correa decidió que no pagaba la deuda, sometiendo a su país a todas las sanciones que se producen cuando te niegas a pagar la deuda. Porque esto es como cuando no pagas una deuda en civil, vienen y te cobran y el banco te cierra el crédito y pueden no quererte vender ciertas cosas a crédito, etc. Y ante las sanciones que sufrió Ecuador, llegó El Salvador de Oriente. Amigo, con Xi Jinping hemos topado. Llegó China y le dijo, yo te presto todo el dinero que necesites. Y China se apoderó de buena parte de la economía y de la infraestructura ecuatoriana. Entonces, el no te pago la deuda es un desplante tan de la izquierda infantil, tan de no entender la responsabilidad que implica tener la conducción de un país en un concierto internacional que puede no ser deseable, que puede no ser maravilloso, que puede ser enormemente criticable en muchos casos, pero que es con lo que tienes que vivir si quieres sobrevivir. Si te cae muy gordo el único tipo que te puede vender pan, o contemporizas con él o no te vende pan. La triste realidad es muy distinta de lo que se lee en los libros y de las teorías políticas y del postureo en los discursos. Eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos, que nuestros políticos y nuestros líderes se ven sometidos a cuestiones que se alejan mucho de lo que nosotros querríamos, porque dar las soluciones así es muy fácil, parece fácil. Y si nos tomáramos la molestia de entrar en la complejidad que tienen algunos elementos, hablaba yo el otro día también del concordato, hablaba yo hace pocos días de la monarquía, sí, queremos la república, vale, ¿cuál república queremos? La república, no, la república no existe. Tienes que decidir qué república quieres, ¿la quieres presidencialista, la quieres parlamentaria, la quieres coronada? Que para eso ya tenemos al rey que tenemos. ¿La quieres islámica, la quieres popular democrática como la de Corea del Norte, la quieres popular como la de China? ¿Qué república quieres? Hay miles de sabores de república y no nos vamos a poder poner de acuerdo todos y por eso de momento más vale no meterse por ahí y solo se mete quien quiere hacer postureo. ¡Ay, es que no son tan republicanos como soy yo! Mira, podemos ser más republicanos que tú, pero eso no quiere decir que estemos viendo que no seamos capaces de entender que es muy complejo ponernos de acuerdo, suficiente gente para aprobar un referéndum en un tipo de república determinado. Sobre todo cuando sabes que si tú conoces a 10 personas que quieren la república, cada uno de ellos quiere una república distinta. Algunos quieren incluso la segunda república, con lo que se ve que no se han leído la Constitución del 31. Eso para empezar, porque es una Constitución muy retrasada respecto a la que tenemos ahora. Es una Constitución que respondía a la década de 1930. Entonces, me llama muchísimo la atención que todavía como ciudadanos prefiramos a veces oír la simpleza del populista que la explicación compleja. Vamos a hacer una cosa, porque esto se está terminando. Yo le debo un montón de chat a medio mundo y a gente incluso del correo, de verdad, que lo siento. Este es rápido porque este es uno que sí puedo responder muy rápido, que si la ONU u organizaciones vinculadas pueden considerarse antiisraelíes o antisemitas, como alegan algunos, porque han emitido más condenas contra Israel que contra otros países como Irán. No es por antisemitas.
Pero verás, cuando tienes un país democrático tienes derecho, consideras razonable exigirle más de lo que le exiges a una dictadura teocrática sanguinaria como la de Irán. Y porque tienes la esperanza de que un país democrático, que un país que se supone que respeta los instrumentos tales como la Carta de Derechos Humanos, pues sean más sensibles a una condena internacional que un país al que le da exactamente igual lo que digas tú mientras va matando a sus ciudadanos. Es razonable que la comunidad internacional exija a Israel más que a sus vecinos. Es razonable. Es un país que se presenta como parte de las democracias occidentales, que se presenta como parte de la Ilustración, que presenta un historial de fundadores que tenían ideas avanzadas en política, en sociedad, en una serie de cosas. Claro que es razonable pedirle más a Israel que a los palestinos. No quiere decir que los iguales. No quiere decir que digas qué bien que jamás sigue lanzando cohetes de cuando en cuando sobre la frontera hacia Israel. No. Pero es lógico y razonable que se le pida y se le exija más a Israel, y es absurdo tratar de defenderse diciendo que es un problema, que es antisemitismo. No. Porque no se le está condenando por sus raíces étnicas, ni por su cultura, ni por su religión, sino por sus actos que no son dignos de ningún país moderno, con bases en la Ilustración, democrático, plural y basado en los principios acordados por los países que forman la Organización de las Naciones Unidas y sus cartas de derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, lo siento porque esto va a molestar a algunos, les va a molestar a algunos pro-Israel y va a molestar a muchos pro-palestinos y va a molestar a muchas personas. Pero no, yo creo que la comunidad internacional hace bien en condenar todas las atrocidades de Israel, y creo que lo que debería hacer el gobierno israelí es dejar de hacer la víctima de un antisemitismo que no está allí y que cuando existe sabemos lo aterrador que es, lo brutal, lo mortal, lo deshumanizador que es, y aceptar que se les está criticando por las acciones que emprenden y que deben cambiar y dejar de comprender esas acciones, y así ya no habrá condenas contra Israel sin que cambie para nada el asunto, sin que aparezca o desaparezca el elemento del antisemitismo. Voy a dejarlo aquí, les debo mucho, yo lo sé. Tenemos que organizarnos de otra manera, tengo que ver cómo hacerlo, cómo hacer esto más fluido. Creo que depender solamente de las preguntas y de los comentarios a veces es un error, pero también siento que si me clavo solamente en un tema determinado, la gente siente que no le estoy haciendo caso, que no les estoy dando bola, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya no sé cómo resolverlo, pero lo intentaré. Intentaré buscar la forma de resolverlo. Quiero darle las gracias, por cierto, a quien la semana pasada, ya no encuentro quién fue, Daniel, que la semana pasada reunió el chat. Si son tan amables de reunir el chat desde ahora, sé que la mayor parte, aproximadamente la mitad del chat, no es lo que voy a ver, digamos, desde que Antonio Samperio me pregunta si le queda mucho tiempo al gobierno de Maduro o estaría a punto de colapsar. No lo sé, a estas alturas yo hubiera dicho que el gobierno de Daniel Ortega duraba 6 meses, imagínate, y el del camarada Kim Il-sung 2 años, y llevan 50 años de tiranía o algo así, o más para 70. Bueno, entonces desde allí para abajo, reúnanme el chat, voy a tratar de responder a cosas, voy a tratar de comentar cosas. Si no comento lo que me dicen, ustedes disculpen, pero no tengo respuestas o están integradas en otras respuestas que doy, o no tengo idea, que muchas veces pasa simple y llanamente que no tengo idea. Apóyennos compartiendo, apóyennos recomendando, apóyennos diciendo me gusta, apóyennos en lo económico quienes puedan, quienes no puedan, no pasa nada. Y si tienen ideas para nuestra mercadotecnia, para nuestro merchandising, a ver si podemos vender algo más, de patrocinadores que puedan estar interesados en la emisión, en el canal, etcétera, pues todo se agradecerá. De momento, esto ha sido. Tengo la garganta destrozada ya. Esto ha sido la sesión número 21 de streaming del Rey va Desnudo, con el
peculiar nombre En Vivo y Con Todo, donde estoy en vivo, es cierto, y trato de dar con todo a quienes merecen que se les dé con todo. No puedo atender todas sus solicitudes, no puedo responder todas sus preguntas, ojalá pudiera. Vamos a buscar mejores mecanismos de hacer las cosas y si no, también si prefieren, seguimos así. Hay 113 personas mirándonos y a las 113 personas les doy las gracias por estar con nosotros. La semana próxima estén atentos porque si no hay streaming, estrenaré alguna cosita pequeña de conversatorio con ustedes y si no, seguro dentro de 2 jueves, aquí estaremos en vivo y con todo. Muchas gracias.